Dios le bendiga, amado hermano. En esta hora los saludamos en el nombre de Jesús. Vamos el día de hoy a estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a empezar en Santiago capítulo 1 y el verso 19 al 25. La palabra en este pasaje nos enseña que Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Y la razón por la cual Dios nos invita, nos amonesta a que lo hagamos, es porque el plan de Dios no se completa sino cuando empezamos nosotros a obedecer su palabra de Dios, la palabra de Dios. Cuando el Señor nos encuentra, nos salva cuando estábamos en pecados, muertos en pecados, dice la palabra, pero que después de que nosotros hemos sido salvos, ahora necesitamos continuar la relación, continuar aprendiendo y aprendiendo a depender de Dios cada día, en todo tiempo, y eso lo hacemos solo cuando entendemos su palabra. Cuando la conocemos, entonces ya podemos empezar a depender completamente del Señor. En este pasaje, hermanos míos, es tan hermoso lo que Dios nos enseña, porque Él quiere que seamos prácticos, quiere que tengamos una vida práctica, una relación real de práctica, no solo de un conocimiento vano, sino que tengamos conciencia de que sí estamos conociendo su voluntad, pero también la estamos ejerciendo, la estamos obedeciendo. Y esa es la manera en que Dios quiere tener una relación con nosotros. Por eso dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiere decir que nosotros, los que ya hemos conocido su palabra, Él anhela y desea que todos hagamos su voluntad, porque esa es la manera de honrarlo. Dios se complace en la obediencia. Cuando conocemos su voluntad y la obedecemos, en ese momento estamos honrándolo, estamos adorándolo en espíritu. No lo vemos a Él físicamente, pero sin embargo obedecemos lo que Él nos manda en su palabra. Y eso es llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad. Ahora vamos a iniciar en Santiago capítulo 1 y el verso 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí el Señor nos enseña una manera de comportarnos en nuestra relación para con nuestro prójimo, con nosotros mismos y muchas veces también con Dios, porque muchas veces cuando no tenemos control, cuando no obedecemos la palabra de Dios, tendemos en las adversidades a descomponernos y a hacer las cosas no conforme a la palabra, sino conforme a nuestras emociones. Y eso no está bien. Por eso dice aquí: todo hombre debería ser pronto para oír. Si usted puede retener esto, sea pronto para oír, sea tardo para hablar y sea tardo para airarse. Tres cosas que son vitales en la vida del creyente para que se muestre que Dios gobierna, que Dios reina en la persona. Oigamos lo que se nos dice, pero no por eso debemos hablar tan rápido, sino que oigamos para luego tratar de entender o comprender lo que se nos está diciendo. Y luego, después de haber pensado correctamente lo suficiente, comprender y entonces hablar con prudencia, hablar con propiedad, de acuerdo a lo que entendimos. Y luego dice, también debemos ser tardos para airarnos. Porque, hermanos míos, cuando una persona no tiene control de su carácter, se vuelve un instrumento del enemigo con toda facilidad. En este pasaje dice el Señor en el verso 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona no tiene control de su carácter, de su voluntad, quiere decir su alma, cualquier situación que complica su entendimiento de esa persona, tiende a enojarse. Si algo le piden que haga y no lo comprende, lo que hace es enojarse.
o si le ofenden, lo que hace es enojarse. Y una persona que está en esta condición, generalmente cuando habla o cuando actúa, habla o hace el mal. Y es ahí cuando las personas se dañan. Nosotros debemos aprender la palabra de Dios para que, aunque pasemos por estas situaciones que no siempre son agradables, Dios nos da su consejo de cómo debemos reaccionar en la relación con las personas. Quisiera recordarle este pasaje. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque esto es vital para que el carácter de Cristo sea formado en usted. Ahora, en el verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quisiera decirle, mi hermano amado, cuando las personas son muy iracundas, con facilidad se molestan, se enojan, se descomponen, es debido a que tienen mucha maldad en su interior. Esa maldad, tales como resentimientos. Las personas que son muy iracundas son personas que no perdonan. Son personas que cuando una persona no perdona alguna ofensa, y la palabra dice en Efesios que si una persona dice que si sucede un enojo, una diferencia, una ofensa durante el día, y luego dice que debería perdonarlo pronto, pero si no lo perdona, dice en Efesios que la persona que no perdona le da lugar al diablo. Entonces dice, airaos pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no le deis lugar al diablo. Entonces, si la persona se molestó con alguien, debería ocuparse lo más pronto posible perdonar esa situación, para que el diablo no le traiga pensares malos de venganza, de odio, de resentimientos. Cuando una persona es iracunda, mis hermanos, es porque contiene mucha maldad en su interior. Piensa el mal, decide el mal, desea el mal, habla el mal, hace el mal. Es una vida, hermanos míos, que muchas veces no se pone, no es consciente de lo que está haciendo, y eso es peligroso para la persona, porque está dejando que la maldad fluya por todo su ser de la persona, y al final la maldad destruye a las personas que se dan a la maldad. Por eso es tan importante, si hay alguien que es muy iracundo, debería examinar y reconocer si hay cosas malas o mucha maldad en su interior. Debería venir con el Señor y confesar su maldad, cualquiera que sea. Si es la maldad en sus pensamientos, si tiene mucha maldad en su mente, piensa mal de la gente, piensa mal de sí mismo, todo lo piensa mal, hay maldad en su mentalidad. Si desea el mal, uno sabe cuando está deseando lo malo, uno debería arrepentirse de eso. Si siente envidia, siente odio, siente celos, siente morbosidad, muchas cosas impuras, debería sacarla, porque esa maldad destruye su persona, destruye su carácter, y al final destruye no solo su carácter en su alma, pero también puede dañarle aún su cuerpo. Por eso dice que debemos sacar, dice, desechando toda inmundicia. La inmundicia, hermanos míos, no es otra cosa que la maldad en la interior. Mucha gente no considera malo la envidia, los celos, la mentira, los deseos impuros como fornicación, desear a personas que no son lícitas. Hermano, hay mucha inmundicia en la persona, y la gente está tan habituada a esto y piensan que eso no les va a hacer daño, pero eso es lo que destruye su alma. Corrompe sus almas cuando alguien tiene maldad en su interior. ¿Cómo se va a liberar de eso? Bueno, tiene que venir con Dios y confesarle: Señor Jesús, perdóneme porque he permitido estar codiciando lo que no es lícito, lo que no es correcto. Perdóneme porque mentí, perdóneme porque odio, etcétera. Tiene que sacar todo lo que usted encuentre que es malo dentro de usted, lo tiene que sacar, y lo único
el único lugar donde lo puede hacer es ante Cristo, cuando usted viene a su presencia, donde Dios es Espíritu, donde usted está. Usted puede hablar con el Señor y decirle: Señor, perdóneme porque siento odio, siento envidia, siento celos. Todo lo que es malo dentro de usted lo tiene que sacar para que sea librada su alma. Y cuando eso pase, usted ya debe apartarse, ya no debe seguir haciendo ese tipo de actitudes, para que entonces cuando usted lea la palabra de Dios o la escuche, pueda entrar y pueda obedecer la palabra de Dios. Si hay maldad en su interior, usted no podrá obedecer la palabra de Dios, y su vida, aunque usted tenga mucho tiempo acudiendo a un lugar para oír la palabra de Dios, sin embargo, si tiene maldad dentro, usted va a aparecer como un religioso, porque solo va a hablar de Dios, pero su conducta va a ser con maldad. Y entonces eso no es real, es malo, es como digo, está aparentando como que está bien, pero si usted sabe que tiene maldad, usted no está bien, tiene que arrepentirse y arreglar. Y una vez que ha confesado, tiene que apartarse, dejar de hacer eso y ajustarse a lo que dice la palabra de Dios, para que su alma sea corregida y que no sea dañada. Entonces, mis hermanos amados, si la persona tiene maldad, debe confesarla, para que cuando escuche la palabra de Dios, entonces la palabra pueda ser implantada, quiere decir, pueda ser obedecida por la persona. Y cuando la persona obedece la palabra de Dios, en ese momento su alma es salva. El alma, mis hermanos amados, es nuestra voluntad. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestra alma, nuestra voluntad es salva, es purificada. Pero cuando la persona no hace la voluntad de Dios, generalmente, la mayoría de las veces, siempre hace el mal. Por eso es que necesitamos a Dios en nuestra vida. Si queremos tener un cambio de conducta, un cambio de vida, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Sin la obediencia no hay cambio de vida. Por eso, mis hermanos amados, insiste, Dios quiere que seamos hacedores de su palabra en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ser hacedores significa practicar la palabra. Pero recuerde esto, mis hermanos amados, no puede una persona que contiene maldad en su interior llegar a ser un hacedor, o por lo menos no va a ser como Dios quiere que sea. Por eso es que debemos examinar si hay maldad, tenemos que confesarla, arrepentirnos, para que entonces la palabra pueda ser implantada, quiere decir, obedecida por nuestra alma. Nuestra alma se somete, nuestra voluntad se somete a la de Dios, y entonces nuestra alma es salva, nuestra voluntad es librada de la maldad. Así que es importante, seamos hacedores. Para que, hermanos míos, es feo cuando dice aquí, para que no se engañen a vosotros mismos. Imagínense una persona, hermano, que lleva tantos años buscando, se supone, a Dios, y resulta que tiene odio, tiene celos, tiene envidia, miente, adultera, fornica en su mente, en su corazón. Toda esa vida, imagínense toda esa inmundicia en su ser interior, y habla de Dios y dice que ama a Dios, y esa inmundicia está dentro de su persona. Quisiera pensar que porque la persona no entiende cómo es lo que Dios pide en su palabra, pero si ya conociendo que Dios pide que esa cosa, esa inmundicia debería ser echada de dentro de la persona, y no lo ha hecho, entonces quiere decir que esta persona está haciéndolo con maldad, como digo, aún sabiendo que eso es malo y lo contiene, está jugando a una religión, y no es real su relación con Dios. Dios quiere que obedezcamos lo que Él dice, para que no nos engañemos pensando que estamos bien cuando estamos mal. Si hay maldad en nuestro interior, hermano mío o hermana, en eso no debemos engañarnos. Si hay maldad, confesémosla, arrepintámonos y dejemos atrás esa inmundicia y hagamos o pensemos el bien. Es lo que Dios dice.
En el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Una persona que oye la palabra de Dios, pero que no la obedece, es como cuando alguien dice que va al espejo y cuando se mira al espejo, mientras está mirándose en el espejo, se da cuenta de su condición real, de cómo es en su parte externa. Pero cuando se da la vuelta, se olvida cómo estaba, cómo es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como digo, no retiene el conocimiento de cómo se miró. Y esto es lo que le pasa a un creyente cuando la persona oye la palabra de Dios. Ese es el espejo, la palabra ese es el espejo. Y cuando la persona está ante la palabra de Dios, y la razón por la cual Dios nos da su palabra es para descubrir lo malo que contiene nuestra alma. Esa es la razón por la cual Dios nos da su palabra, para conocernos, para descubrir todo lo malo que hay dentro de nosotros. Y cuando nos revela lo que contenemos, lo que debemos hacer es arrepentirnos y luego confesar: Señor, perdóneme porque tengo odio, porque odio a esta persona, porque mentí aquí, porque robé, porque hice cualquier cosa que hayamos hecho, tenemos que arrepentirnos. Esa es la razón por la cual Dios nos da su palabra, para que nos limpiemos de toda la maldad que contenemos. Si la persona no se limpia después que oye la palabra de Dios, es una persona que se engaña solo. Nadie puede limpiarse de la maldad si no se mira reflejada la maldad en la palabra de Dios. Por eso es que la gente, cuando oye la palabra de Dios, muchos se enojan en lugar de darle gracias a Dios, porque se sienten heridos, ofendidos, porque resulta que la palabra de Dios revela la condición interna de nuestra alma. Y es así como trabaja, así que debemos agradecer a Dios que nos muestra nuestra condición, a fin de que podamos librar nuestra alma de toda esa maldad. Dice en el 24, porque la persona se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Observe, si la palabra nos revela que tenemos maldad, arreglémosla inmediatamente para que dejemos de hacer lo malo y podamos ahora hacer el bien que Dios nos pone delante de nosotros. Si la persona tiene maldad en su interior, no podrá hacer el bien. Y hermanos míos, la maldad que cada persona contiene en su interior es porque la persona, su alma, desea lo malo, decide tener eso, escoge lo malo, por eso tiene maldad en su interior. Deuteronomio capítulo 30 y el verso 15, mire lo que dice el Señor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ve, Dios pone delante de todos nosotros, de cada individuo, no importa si es creyente o no, Dios pone delante de nosotros el bien y la vida. Y también está la muerte y el mal. ¿Qué es lo que usted escoge? ¿Qué es lo que usted tiene? Es lo que usted ha escogido. Así que, hermanos míos, por eso es tan importante entender por qué Dios nos da su palabra. La palabra es para alumbrarnos cómo estamos en nuestra alma, nuestros deseos, nuestros pensares, hay deseos, hay pensares malos, hay maldad en nuestro interior, en nuestras palabras, hay maldad en nuestros ojos, hay maldad en lo que oímos, hay maldad en lo que hacemos. Hermanos, eso está porque lo hemos escogido. Pero Dios quiere que dejemos a un lado y que no sigamos optando por la maldad, sino escojamos la vida, que escojamos el bien, que escojamos la bendición. ¿Qué escoge usted? ¿Qué está escogiendo usted cada vez que oye la palabra de Dios? Debiera escoger el bien, debiera escoger la vida y debiera escoger la bendición. Nunca escoger la maldición, no escoger la muerte ni escoger el mal. Eso es lo que dice Dios en el verso 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Muchas veces, mis hermanos amados, los que somos padres, que cuando conocemos la palabra de Dios, usted puede ver en este pasaje que lo que uno como padre escoge entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Cuando escogemos el bien, la bendición y la vida, es para que vivamos nosotros y también nuestra descendencia. Pero cuando los padres no escogen el mal, escogen la maldición, escogen la muerte, hermano, toda acción mala es muerte. Y cuando los padres escogen eso, también lo están escogiendo para sus descendientes. Por eso hay mucho dolor en las personas cuando escogen el mal, hermanos. Hay maldad, hay maldiciones, hay cosas terribles que suceden no solo en la persona que escoge eso cuando son los padres, pero también su descendencia también experimentan, viven eso mismo que sus padres, porque sus padres están escogiendo eso. Así que yo te animo a que podamos discernir y dejar atrás todo lo inmundo para que vivamos como Dios quiere que vivamos. El Dios del cielo nos da su palabra con el ánimo, hermanos, de librarnos de toda esa maldad que el diablo pone en el alma de la gente. Dios quiere hacernos libres. Y quiero leerte en Romanos capítulo 2 y el verso 7. El Señor aquí nos enseña algo que es importante. Mire que cuando escogemos el bien o el mal, suceden cosas. Y quiero leerte qué sucede cuando escogemos el bien y qué sucede cuando la persona escoge el mal. Y dice que cuando escoge el bien, dice en Romanos 2:7, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Cuando escoge hacer el bien, cuando escoge hacer lo recto, lo justo, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando vida eterna. Quiere decir comunión eterna con Dios, porque el bien nos acerca a Dios, el mal nos separa de Dios. El bien nos acerca a Dios, pero el mal, la persona se acerca al diablo, hermano. Entonces dice, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Y cuando buscan el bien, cuando están haciendo esto, están buscando gloria, honra e inmortalidad. Mire lo que estamos buscando con cada acto cuando actuamos correctamente. Estamos buscando la gloria de Dios, estamos buscando honra que Dios nos da e inmortalidad. Mire, hermano, lo que hace Dios cuando nosotros escogemos el bien. Esto es lo que estamos buscando. No estamos jugando una religión. Estamos con entendimiento lo que Él nos enseña y nosotros nos sometemos a eso y buscamos lo que Él dice. Entonces nos da gloria, honra e inmortalidad. Escoja esto, mi hermano amado. Escoja vivir, escoja ser bendecido, escoja siempre la bendición. Nunca escoja el mal porque eso le hace daño. ¿Qué sucede cuando alguien escoge el mal? Mire en el verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad de Dios, sino que obedecen la injusticia. Cuando eso pasa, cuando la persona obedece lo malo, hace lo malo, piensa lo malo, está generando enojo. Dios se molesta con la persona que piensa así, que decide así, que habla, que maldice, que hace lo malo. Está acarreando sobre su persona. Mire, hermano, mire el verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esto es lo que está escogiendo la persona cuando piensa el mal, cuando habla el mal, cuando desea el mal, cuando hace el mal. Está atrayendo a su propia vida y a su descendencia problemas, tribulación, quiere decir problemas, pueden ser enfermedades, dolencias, maldiciones, tribulación y angustia, dolor, preocupaciones, escasez, hermano, mucha maldad. Dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo.
Y aquí, hermanos, por eso dijo Dios, yo les pongo la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Pero si la persona escoge lo malo, también pasa lo mismo. Si la persona escoge lo malo, va a dañarse la persona que lo escoge y también daña su descendencia. No es un juego esto, mis hermanos. Nosotros tenemos delante, Dios nos pone eso delante y cada uno está escogiendo. Cada vez que vamos a decidir, deberíamos pensar antes de decidir qué está escogiendo. ¿Voy a escoger el bien, la bendición o la vida para que me vaya bien a mí y a mi descendencia? ¿O va a escoger la persona el mal, la muerte o la maldición para que le vaya mal a él y a su descendencia? Entonces uno tiene que decidir. En Romanos 2:10 dice que los que escogen el bien, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Gloria, honra y paz. Cuando usted escoge el bien, Dios le da su paz, ¿no? Dios no tiene que molestar, como Dios no se ofende porque escogemos hacer el bien. Dios nos da su gloria, nos honra y nos da de su paz. Hermano, es bonito cuando usted entiende la palabra de Dios. Dios quiere que nos vaya bien, pero depende de nosotros si obedecemos lo que Él nos pone delante. ¿Qué está escogiendo usted cada momento que decide? ¿Decide el bien o opta por el mal? Esa es tu decisión personal. Si hay maldad en tu interior es porque has escogido lo malo. Y por eso seguramente has de tener los problemas que tienes es causada no porque Dios los quiere causar, sino por la maldad que tú has escogido. Por eso hay maldad. Por esa maldad que has escogido es lo que te hace vivir lo que estás viviendo. Pero si quieres dejar eso, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y apártate de eso y empieza a escoger la vida, escoge el bien, escoge la bendición. Nunca escojas hacer lo malo, nunca pienses lo malo, no desees el mal. No estés deseando el mal para otro, no, nada de malo, no toques esa maldad porque eso daña a las personas. Así que eso es lo que Dios dice aquí. Así que el Señor nos dice, vuelvo a Santiago capítulo 1 y el verso 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, lo que estoy diciendo es la palabra de Dios, porque Dios quiere que nos vaya bien. Y dice, si nosotros miramos la palabra de Dios y perseveramos en obedecerla, no siendo oidores olvidadizos, sino que la verdad lo entendemos y lo ejecutamos, lo practicamos, dice que seremos bienaventurados, seremos prosperados en lo que hacemos. Si tú optas por el bien, que tú escoges la bendición, escoges la vida, la justicia, lo recto, lo honesto, lo puro, entonces Dios te prospera, hermano amado. Esto es bonito, ¿ves? La prosperidad tú la escoges. Tú escoges cómo vivir. En cada decisión que vas a hacer, eres tú el que estás escogiendo lo que estás viviendo. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Quieres una vida de paz, de prosperidad, una vida donde tienes la bendición de Dios, la protección de Dios? Escoge el bien. Libra de tus pensamientos pensar el mal contra la gente, pensar mal de ti, pensar mal de... No dejes que la maldad esté en tu mente, ni en tus deseos, ni en tus palabras, ni en tus actos. Aleja eso de ti y tendrás una vida como Dios quiere dártela. Quiero leerte en en Proverbios capítulo 18 y el verso 20, es interesante. Proverbios 18 y el verso 20 dice esto: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Si tú quieres que te vaya bien, nunca debería salir una palabra de maldición en tu boca. Nunca debería salir una palabra de maldición de tu boca. Porque lo que uno habla, eso es de lo que se harta. Aquí dice eso. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Habla bien.
Habla bien, no hables males, no digas disparates. Lee la Biblia para que tengas un vocabulario bueno, un vocabulario de Dios para que tus palabras sean correctas y honestas, porque lo que hables de eso te llenarás. Así que dice en el verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Depende de lo que tú hablas, eso es lo que tú tienes. Es muy importante esto, dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo ¿cómo digo? Cuando hablas, ¿qué escoges? ¿Hablar el bien o hablar el mal? Porque lo que tú hablas exactamente es lo que tienes. Nunca deberías hablar mal, aunque tus sentidos naturales te estuvieran diciendo que alguien te está haciendo daño con intención. No deberías hablar el mal, sino deberías hablar el bien. Si alguien te ofende, tú lo que tenías que hacer es orar y pedirle a Dios que te dé amor y perdonar a la persona para que no estés pensando el mal en contra de la persona. Ni deseándole el mal, ni hablando el mal. ¿Para qué? Para que no te vaya mal a ti. Esa es la razón. Así que, hermanos amados, es lo que Dios quiere. Quiero decirte aún más, en Mateo capítulo 7 y el verso 21, el Señor Jesús nos dice cosas que debemos considerar porque son palabras, hermanos, son palabras que tienen vida, no son palabras muertas, sino que son palabras que se cumplen en nuestra vida. La persona puede decir, yo no creo, no importa si crees o no, lo cierto es que se cumple. Y por eso es que hay que tener temor, como respeto, no miedo a Dios, pero sí tener, si la persona traspasa la palabra de Dios, la persona lleva la consecuencia. Por eso la verdad, yo sí tengo respeto a Dios y respeto su palabra, porque sé que esta es verdad y que se cumple al pie de la letra. ¿Qué debemos hacer si nosotros ya estamos en Cristo? Mire lo que dice el Señor Jesús. Para nosotros, los que ya conocemos a Jesús, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Mire lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo es decir con su boca que es de Dios, sino que sus actos deben demostrar que la persona ama y respeta y obedece a Dios, no solo con su boca, sino sus acciones. En el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire, hay gente que usa el nombre de Jesús para hacer milagros, para profetizar, para hacer eso. Y la gente lo puede hacer porque lo pueden hacer. Pero, ¿qué dice Jesús cuando una persona solo usa su nombre, pero no hace lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué dice Jesús para con esas personas? Por eso es peligroso para nosotros. Debemos entender esto en el verso 23. Y entonces les declararé, Jesús les va a declarar a las personas, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, hermano amado, ¿por qué tenemos que entender que la maldad no debe estar en nuestras mentes, no en nuestras emociones, no en nuestras palabras, no en nuestras miradas, en lo que oímos o en lo que hacemos? No debe o no debiera haber maldad dentro de nosotros, ni en nuestros actos, porque la maldad destruye a las personas. La palabra dice que el que contiene la maldad los destruye. Y es un hecho, hermanos. No juegue con la maldad. Nadie humanamente ha vencido a la maldad. El que la ha vencido es Jesucristo, pero nosotros sin Cristo no podemos hacerlo. Por eso nos da el Señor, cuando nosotros encontramos maldad, la confesamos y Jesús nos perdona y con su sangre nos rocía y nos quita el pecado y nos quita la maldad. Es la manera de cómo somos liberados de la maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que no juguemos con la maldad, sino que debemos arrepentirnos para que Dios nos guarde y que le seamos agradecidos. ¿Cómo debe ser, mis hermanos, nuestra vida cada día? ¿Cómo debemos estar viviendo nuestra vida cada día? Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta,
¿A qué te ocupas? ¿En qué te ocupas cuando en tu vida diaria, después de realizar tus tareas, en tu vida diaria? ¿Puede tu fe llevarte a hacer algunas obras que Dios tiene interés que se hagan? Por ejemplo, aquí nos muestra algunas. Dice en el verso 27. No, voy a leer el 26, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ve, hermano amado, cuando una persona dice con su boca que ama mucho a Dios, pero sus hechos hacen lo contrario, hacen obras malas. El que hace el mal es porque no ama a Dios, hermano. Por eso hacen el mal, porque no entienden cómo es Dios, y toda persona que hace el mal es porque no conoce a Dios. Ahora, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ve? No solo es decir con la boca, pero también son acciones. Debemos, cuando nos da la oportunidad el Señor, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, quiere decir, o tribulaciones, y guardarse, no solo eso, y querer comprar el favor de Dios porque hacemos aquello. Debemos hacer aquello, pero guardarse sin mancha del mundo, quiere decir sin maldad en tu interior. Tú no puedes hacer que la gente no tenga maldad, pero sí puedes hacer que la maldad no esté dentro de ti. Eso es completo. Entonces, y guardarse sin mancha, sin maldad, sin pecado dentro de tu interior. Entonces tu fe está correcta. Así que, mis hermanos amados, dice que Dios se goza en los que son hacedores y de la palabra de Dios, porque eso es maravilloso. Quiero mostrarte algunos ejemplos de cuando las personas permiten la maldad en su interior. ¿Qué dice la palabra de Dios que va a acontecer con esas vidas? En el Salmo 6:8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Dios nunca va a aprobar a alguien que contiene maldad en su interior. La maldad viene del diablo, hermano. No pretendas, como digo, engañar a Dios cuando contienes maldad. Dios mira los pensamientos y las intenciones. No mantengas maldad en tus pensamientos, ni en tus intenciones, ni en tus decisiones, ni en tus palabras, ni en tus acciones, porque el Señor lo ve y nunca lo vamos a engañar. ¿Qué sucede cuando alguien mantiene ese tipo de maldad en su interior? Dice: ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Eso es lo que acontece, mi hermano amado, cuando alguien juega con la maldad en su interior. ¿Se recuerdan de Sansón, un hombre ungido por el Espíritu Santo? Empezó a jugar con el pecado sexual. Y jugó tanto, y como lo salvó una vez, 2 veces, 3 veces, pensó él que podía ser continuamente y ser librado por Dios cada vez que él clamaba, hasta que Dios quitó su espíritu de él y entonces le sacaron los ojos y fue muerto por su pecado. No juegue con la maldad, mi hermano. No es más fuerte usted que la maldad. Dios tiene misericordia y nos auxilia cuando nos humillamos ante Él, pero no siga jugando con esa maldad, porque esa maldad lo puede destruir si no se arrepiente a tiempo. Cuidado con eso. En el Salmo 73:27 dice la palabra: porque aquí los que se alejan de ti, ¿quién es que se aleja? Alguien que contiene maldad en su interior se aleja de Dios. La maldad lo separa de Dios. No mantenga maldad en su interior, porque usted se está alejando de Dios. Y si se aleja de Dios, y quiero decir maldad, la envidia es maldad, la mentira, el odio, los disparates, las acciones malas, cuando ven cosas malas, cuando oyen cosas malas, eso se alejan de Dios, porque es maldad. Están escogiendo lo malo, les va a ir mal. Pero si usted quiere estar cerca de Dios, escoja el bien, escoja lo correcto, escoja la vida, escoja lo honesto. Entonces Dios está con usted. Cuide mucho eso, hermano amado, porque dice aquí el Salmo 73:27: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Cuando alguien escoge el mal, se está apartando de Dios. Esas personas van a ser destruidas.
Dios no quiere destruir a nadie, Dios quiere salvarnos de la maldad. Para eso Dios nos da su palabra, para librarnos. En 73:28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, ¿ve? Cuando usted opta por el bien, se está acercando a Dios, Dios lo honra, le da vida eterna, le da de su gloria. Dios lo bendice si escoge el bien, si escoge la bendición, si escoge la justicia. Eso dice, he puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Cuando usted escoge el bien, Dios va a estar siempre con usted. También hay una parte que dice que Jesús dijo que debemos tener mucho cuidado, mis hermanos amados. En Lucas 13:27, pero Jesús dijo, pero os digo que la gente va a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos aquí, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Jesús les va a decir, no sé de dónde sois. ¿Por qué le va a decir no sé? Porque contuvieron maldad. Mantuvieron la maldad en su interior y aún con maldad usaban el nombre de Jesús para hacer las cosas. Pero el Señor dijo, nunca los conocí, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Hermanos míos, nunca hagamos nada, oiga bien, nunca hagamos nada con maldad. No hagamos nada con maldad porque eso se arriesga la persona que Jesús le diga, nunca te he conocido. Hermanos, si usted ama a Dios, asegurémonos de que la maldad no esté dentro de nosotros. ¿Qué debemos hacer si hay maldad dentro de cada uno? Debe arrepentirse, confesarla al Señor, pedirle perdón por haberla permitido y apartarse de ella. Y por último, todos los días de su vida debemos hacer lo que Jesús hizo, aborrecer a la maldad. Cada vez que un pensar malo viene a su mente, aborrézcalo. Un deseo malo, aborrézcalo. Una palabra mala que quiere salir de su boca, no lo permita, aborrezca esa palabra. Hermano mío, pelee contra la maldad en su interior. No deje que la maldad controle su alma. Sea sabio, escoja el bien para que viva usted y su descendencia. Hermanos míos, cada vez que vamos a tomar una decisión entre el bien y el mal, recuerde que debiera mirarse en el espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. Antes de que usted tome una decisión, debería usted mirar lo que dice Dios en su palabra y optar por lo que dice Dios, porque cuando usted obedece lo que dice Dios, su alma se salva. Quiere decir, su voluntad se hace lo recto. Cuando usted somete su propia voluntad a la voluntad de Dios, usted va a hacer obras de justicia, obras de bien, obras de bendición, y usted será prosperado, será honrado y estará alcanzando la vida eterna. Pero cuando la persona no se somete a la voluntad de Dios, va a hacer el mal, hermano. Va a escoger la injusticia, va a pensar el mal, va a hablar el mal, hermano, toda esa maldad. Y esa maldad le va a hacer daño. Y al final las personas se van alejando de Dios porque no perdonan y hacen lo malo. Y después llevan consecuencias, muchos dolores, para que al final, si no se arrepienten, las personas van a ser destruidas, lo cual Dios no quiere que pase. Por eso, mis hermanos amados, debemos ser cuidadosos. Mirémonos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo que revela la condición de nuestra alma. Cuando usted lee la palabra de Dios o la escucha, lo que tiene que pensar, ahorita Dios me va a revelar cómo está mi alma. ¿Está limpia o está sucia? ¿Tiene cosas buenas o tiene cosas malas? La palabra es lo único que descubre cómo estamos por dentro, lo que contenemos por dentro es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma, hermano, y que va por las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos. No podemos vivir sin maldad si no tenemos la fuente de la palabra. La palabra la necesitamos con urgencia, de día en día.
Cada vez que vamos a decidir deberíamos consultar o meditar qué o cuál es la voluntad de Dios respecto a esto que voy a decidir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y cuando nos sometemos a la palabra de Dios, seremos bienaventurados, seremos prosperados, porque Dios se place de los que hacen su palabra y Dios los prospera en gran manera. En el nombre de Jesús yo bendigo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo y oro para que tú aprendas a depender de lo que dice la palabra de Dios, a fin que seas prosperado en todo lo que haces, porque Dios bendice a los hacedores, no a los que oyen, pero sino a los que la practican cada momento en su vida diaria. En el nombre de Jesús, recuerde, Romanos, que los que hacen el bien están buscando gloria, honra e inmortalidad. Por eso hacemos el bien, porque queremos la bendición, que es la gloria, la honra y la inmortalidad que Dios nos ofrece por escoger el bien. Que Dios te bendiga y que la paz esté contigo. Amén.